Estamos de regreso aquí en Es Negocios. Si usted está comiendo, le deseamos muy buen provecho. Coma rico, por supuesto. Bueno, a una semana de iniciar la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, México se podría retirar de la mesa de negociación. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la propuesta de los negociadores de Estados Unidos, que plantea no comprar frutas ni hortalizas a México cuando sea autosuficiente, es completamente inaceptable. Bueno, vamos a hablar de muchos temas internacionales, y para ello está con nosotros aquí Adolfo Laborde, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, para hablar justamente de oportunidades, obstáculos de un tratado de libre comercio entre México y China, por ejemplo, a ver qué podría pasar con eso. Querido Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A ver, la gente no sabe, o algunos ya lo saben, pero tú estuviste en China un buen rato, ¿no? Sí, bueno, tuve la oportunidad de ser doctorado en Japón y conozco China. El año pasado estuve en China haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Fudan y desarrollé un trabajo que recientemente se publicó por solicitud del Senado sobre la viabilidad de un tratado de libre comercio con China. Se ha estado hablando de eso, yo me reuní con el embajador, parece que los chinos están muy proclives a que se firme algo así con México. ¿Cuál es la conclusión de tu análisis? Mira, mi análisis básicamente hace un recorrido histórico de la relación comercial, veo cuál ha sido la competencia con México. Somos economías competitivas, desafortunadamente, y eso, lógicamente, ante un eventual tratado de libre comercio podría poner a la industria mexicana en desventaja. La recomendación es que vayamos despacio con un acuerdo de acción económica a través de cuotas, como lo que tenemos con Japón. ¿Es parecido a lo que tenemos con Argentina, Brasil, por ejemplo? Argentina, acuerdos, ¿no? sí, son los acuerdos de complementación económica. Con Japón, repito, ha funcionado muy bien a partir del 2005. No tenemos un déficit, hay un déficit con ellos, por supuesto, de 13.000, 14.000 millones de dólares, pero no es de 63.000 millones de dólares como el que tenemos con China. Entonces, se puede administrar la relación y se pueden abrir, por supuesto, oportunidades para el excedente comercial que podría quedar si no se sigue con el Tratado de Libre Comercio. ¿En dónde ves oportunidades, digamos, específicas en sectores, industrias? ¿Qué pudiste observar? ¿Qué relaciones de negocios ves más vibrantes? ¿Cuáles podrían ser más complementarias? Coparticipación, eso es un punto importante. Hay que coinvertir con ellos en infraestructura, por ejemplo, están muy fuertes, tienen una industria muy desarrollada, tienen dinero, además, quieren invertirlo. Posiblemente alimentos, hay que trabajar con los protocolos sanitarios, tardan mucho, la burocracia de ellos es muy tardada, hay que pedirles que nos ayuden un poco para agilizar, bebidas, por supuesto, alimentos, y una clase media ascendente de 350 millones de personas que necesita servicios. Ahí podríamos trabajar. Me pongo a pensar en Kitsania, por ejemplo, me pongo a pensar en servicios bancarios, que China ha abierto su sistema, un poco controlado por el Partido Central, pero bueno, eso no quiere decir que no podemos empezar a firmar protocolos o acuerdos tentativos para poder avanzar en ciertos rubros. O sea, sí aparecen estas, digamos, industrias en particular, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se está renegociando. Vemos que ahora estamos en una especie de bache en esta renegociación, ya lo decíamos en la introducción, digamos, de este bloque. Y te preguntaría si México tendría una posibilidad verdadera, real, de ir hacia un plan B con China, en detrimento de lo que quizás sea un TLC-2 malogrado por las condiciones en las que se está dando. Bueno, tenemos que empezar a explotar esas posibilidades con los acuerdos que ya tenemos, empezar a profundizar en otros. Es un esquema a mediano plazo, no lo podemos hacer de inmediato porque esa diversificación tan anhelada por toda la administración pública no se ha dado. ¿Habría resistencias en México, no? Me parece que hay resistencias, por eso hablo de una administración de la relación con China, Japón y Corea, por ejemplo. Con Corea tampoco tenemos un acuerdo de libre comercio, con Japón, repito, tenemos este acuerdo de complementación, asociación económica, pero eso a veces espanta. Sin embargo, bueno, hay que buscar esa complementariedad, hay que buscar también la oferta y la demanda exportable y no solamente estar a la expectativa de los nichos de mercado que ya tenemos. Tú eres experto en muchos temas internacionales, te pregunto no nada más de esto que hemos hablado, sino lo que está ocurriendo en el mundo con el proteccionismo, el aislacionismo, los nacionalismos. Cataluña está en un polvorín. ¿Qué está pasando? Mira, me parece que, Carlos, hay una desconfiguración que nos vino a sorprender por muchos temas, los conflictos aislados o que parecían aislados, como el tema de Siria, como el tema árabe-israelí, como el tema del terrorismo, como la migración. Eso ha presionado a las comunidades, a los países europeos en este contexto, y eso ha generado cierta desconfianza. En la década de los 90 hablamos del choque de las generaciones o de las civilizaciones, perdón, pero ese choque de las civilizaciones no se expresa solamente en términos culturales, sino también ya se expresa en problemas
sociales que no hemos podido paliar, no hemos podido solucionar. Si a eso le agregamos este discurso populista de algunos, porque hay populistas de derecha y de izquierda, hay populistas ricos, populistas pobres, y eso pues lógicamente es un caldo de cultivo para que exista este tipo de política pública en el tema migratorio, por ejemplo, en Estados Unidos, que es todo un tema, o el tema de cómo administrar la movilidad de personas en un contexto de la Unión Europea, por ejemplo. Sí, que por el tema de los refugiados. Ahora, el nacionalismo sería el concepto con el que tenemos que comprender esto. Este es un nacionalismo diferente a los que vimos décadas atrás, cuando hubo una guerra mundial, ¿no? Sí, es un nacionalismo que pretende cubrir lo que algunos llaman el interés nacional. ¿Quién sabe qué se hace interés nacional? Ese interés nacional es interpretado por diferentes facciones y es una plataforma política para grupos de extrema derecha que precisamente van en contra de esas amenazas y han triunfado o han avanzado. En el último tema que vimos en Alemania, un avance de la derecha en 12% con la participación en su legislatura, y por supuesto esto puede contaminar gracias a lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Las redes han tenido mucho que ver, hay mucha información y además pues también hay mucha histeria e incertidumbre. Finalmente, la agenda de México, no nada más en función del Tratado de Libre Comercio, lo de China que hablábamos, ¿cuál debe ser la agenda de México? Bueno, México debe de buscar esa diversificación, no solamente comercial, sino política. Ya lo hemos visto, lo vimos con el sismo, en donde no se había dado eso anterior. Yo no lo sabía, no lo había percatado, pero tuvimos asistencia técnica de Israel, por ejemplo. Israel puede ser un nicho de mercado, lo tuvimos con Japón también. El hecho de que México haya expulsado al embajador, que no solamente lo hizo México, sino lo hizo también España y Perú, eso pues también es un mensaje muy claro en donde tenemos que cambiar nuestros principios de la política, tenemos que ser actores responsables y eso lógicamente nos va a traer como consecuencia aliados muy competitivos. Vamos a necesitar que vengas aquí más seguido para comprender todo esto. Con mucho Gracias, gusto. Adolfo. Gracias. Muy buena tarde, gracias. Ayer por la tarde, la Corporación Financiera Internacional, el famoso IFC del Banco Mundial, presentó una semblanza de Rishika Singh, quien trabaja en la India para instaurar cuidado infantil